¿Qué dijimos de las bienaventuranzas? En primer lugar, que vienen a definir, son un esbozo, por así decirlo, del creyente. Cuando leemos lo que Jesús dice, bienaventurados los, y hace esta lista, ahí lo que él está describiendo es al cristiano, al creyente, al que realmente se ha convertido. De manera que si son una consecuencia de esa obra poderosa, salvífica del Espíritu, ya vemos que no tienen nada que ver con una tendencia natural. Tu tendencia natural no es a vivir esas bienaventuranzas, a presentarlas, sino que son fruto de una obra sobrenatural del Espíritu en cada uno de nosotros. Esas bienaventuranzas, tal y como provocó vuestra sonrisa el último día, no es un mercadillo. No es una lista de la compra donde tú dices, voy a ser pobre en espíritu o manso, o voy a tener una hambre y sed de justicia. No va de eso. El creyente presenta estos rasgos. Puede que esté avanzando en uno más que en otro. Puede que uno ya sea muy presente, muy real en su vida, que tenga que trabajar en otro. Pero en conjunto, esas bienaventuranzas forman parte de su carácter, de su ser. Y esas bienaventuranzas, en consecuencia, marcan la diferencia entre el cristiano y el incrédulo. En la medida que son fruto no de una tendencia natural, sino que son fruto de una obra divina, de la obra del Espíritu, derivado de ello, esas bienaventuranzas marcan la diferencia entre el incrédulo, inconverso, y aquel que sí que cree en el Señor. Así que dice en el capítulo 5, en el Evangelio de Mateo, viendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que hoy llegamos a esa primera de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Se trata de una bienaventuranza que ocupa un lugar especial, único, en esa relación, en esa descripción que hace el Señor Jesús. Es la primera de ellas. Y el orden seguido, el hecho que ocupe ese primer lugar no es caprichoso. No es caprichoso que la pobreza en espíritu esté en un primer lugar. Jesús siguió un orden, por así decirlo, lógico, una secuencia espiritual lógica. ¿Por qué? Porque sin esa pobreza en espíritu las demás no son posibles. A medida que vayamos avanzando en el mensaje, veremos por qué. Ahora, mucho se ha hablado, ¿verdad? Mucho se ha podido escribir acerca de lo que pudiera querer decir el Señor Jesús cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu. Quizá hay, sí, aquí algunos que se preguntan, bueno, ¿y qué será lo que quiere decir Jesús con bienaventurados los pobres en espíritu? Bien, si os parece, hoy trataremos de adentrarnos en la esencia de ese mensaje, qué es lo que Cristo estaba queriendo decir. Ahora, si os parece, y siguiendo el orden que otros muchos hermanos en la fe han tratado de seguir al avanzar en este mensaje, veremos primero lo que no es. Veremos primero lo que no es para después avanzar a lo que realmente quiso decir. ¿Qué es lo que no quiso decir Cristo? Vayamos a eliminar 3 conceptos erróneos. En primer lugar, Cristo no estaba hablando de una pobreza material. Cristo no estaba hablando, repito, de una pobreza
material. Aquí no encontramos en Mateo 5.3 un enaltecimiento de la pobreza voluntaria. Algunos, una mayoría quizá de comentaristas católicos, han encontrado en ese versículo, la autoridad bíblica sobre la que fundamentar una pobreza voluntaria. Uno de sus máximos ejemplos, exponentes, estandartes, su santo Francisco de Asís, hijo de un rico comerciante que se sometió voluntariamente a un estado de pobreza y a aquellos a quienes tenía a su alrededor trataba de influenciar en ese sentido, que mantuvieran un estilo de vida más bien austero. Sin embargo, ese hombre que algunos dirían sería, sí, un patrón de vida conformado a esa bienaventuranza, no es de eso, entendemos, de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Jesús no enseñó que el reino de los cielos perteneciera a los pobres. Si así fuera, los pobres serían salvos y los ricos estarían condenados. Siguiendo esa misma lógica, como alguien lo decía, nos encontraríamos con esa consecuencia, diríamos, lógica, normal, ¿no? Si el Señor Jesús estuviera hablando de una pobreza material, el pobre sería salvo, el rico estaría condenado. Eso, como iremos viendo, violenta, quebranta la enseñanza bíblica. Las propias Escrituras, la experiencia, testimonio de hermanos en la fe preciosos nos muestran que esto no es así. Conocemos de personas sin recursos económicos, sin posesión material, sumidos en sus delitos, en sus pecados, sin haberse convertido, y conocemos de personas con más recursos, con una mayor estabilidad quizá económica, que están sirviendo al Señor para su gloria. Esa es una realidad que encontramos tanto en las Escrituras como en nuestros días. Somos testigos de ello. El propio apóstol Pablo escribió a Timoteo, ¿y qué le dijo? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no confíen en las riquezas que son inciertas, sino que confíen en el Dios vivo. Hermanos, derivado de esto, ¿qué está diciendo Pablo? Está presuponiendo que pueda haber dentro de la iglesia del Señor personas con una mayor capacidad, con mayores recursos económicos que otros. Lo que les está diciendo es, oye, tú, si tienes estabilidad económica, si tienes recursos, si tienes posesiones, no pongas tu confianza, tu esperanza en eso, que eso es incierto, que tu esperanza esté en el Dios vivo y verdadero. ¿Es malo el dinero? En sí mismo no. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Principio de todos los males es el amor al dinero. Erigir el amor al dinero, o sea, el dinero, la economía, los recursos, en nuestra esperanza, en nuestro sentido máximo. Que todo gire alrededor de eso. El Señor está diciendo, no hagas eso. No pongas tu esperanza, tu identidad, tu seguridad, tu confianza en todo eso, que eso es temporal, eso es incierto. Y muchos de aquí quizá lo han vivido, muchos lo hemos experimentado. Situaciones económicas que hoy son y mañana dejan de ser. Sin embargo, hay alguien que es eterno, que no cambia, que permanece y en quien podemos poner toda nuestra seguridad y confianza. En Él confiad, porque esa esperanza es verdadera. En segundo lugar, cuando dice pobres en espíritu, no está hablando de procurar un carácter tímido. Procurar un carácter tímido o débil. Y atendedme, que necesito que eso se entienda. No estamos hablando aquí de que en contraposición al significado o a la definición que de personalidad trate de imponer el mundo. Hoy sabemos lo que el mundo dice. Confía en ti. Sé fuerte.
que se vea tu personalidad. Oye, imponte. Y dicen, bueno, quizá cuando el Señor Jesús habló de una pobreza en espíritu, es que tenemos que hablar de una mayor debilidad, una timidez. Permitidme abrir el paréntesis, hay mucha confusión acerca de la personalidad. Leía el otro día un comentarista que decía, hay mucha confusión. Muchos a veces, aún dentro de la iglesia, hablan de la personalidad identificándola como un rasgo que presenta a aquel que como que se impone a los demás. Y a veces escuchamos frases como, sí, está bien, pero como que le falta personalidad. Y quizá la persona lo que está haciendo es presentar esa virtud preciosa de la que nos habla y exalta la palabra, que es humildad. Nuestro carácter se debe esculpir en base a lo que nos muestran las Escrituras. ¿Por qué hago énfasis en esa timidez, a esa modestia? Porque recordemos el Sermón del Monte, cuando Jesús pronuncia ese mensaje, está apuntando al corazón. No quiere una fachada. Y hay muchos que presentan una timidez, una clase de modestia que es apariencia. Y por dentro hay orgullo. Hay quienes han aprendido el lenguaje de la humildad. El lenguaje de la humildad o el tono de la humildad. Personas a quienes a veces escuchas hablar en un tono de una forma concreta y sin embargo cuando van a orar, cuando van a hablar, ves que cambian el tono, que cambian el lenguaje. A veces puede que surja de un corazón sincero, pero a veces, no en pocas ocasiones, hay detrás de ello un ánimo de llamar la atención, de ser vistos, con una raíz orgullosa dentro del corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado quizá, ya no digo ahí fuera, también dentro de la iglesia, no, mira, es que esto no puedo hacerlo. Esto que me pides es que es quizá demasiado. Es que no lo he hecho nunca. Con los niños o los jóvenes, o servir en esa área, o dar ese paso. Puede que a veces, repito, sea una expresión sincera del corazón. Pero no en pocas ocasiones la persona está buscando una alabanza. ¿Por qué? Porque después de decir eso espera no hombre, no, tú sí que puedes, tú sí que vales. Venga, vaya, empieza por ahí, verás cómo avanzas y verás cómo consigues llegar mucho más y verás cómo se te ve y verás. Y hay una ansia de hincharse. De hincharse. Un deseo pecaminoso, una pasión desordenada en el alma. Martin Lloyd-Jones explica en su comentario sobre el Sermón del Monte que en una ocasión él iba a predicar a una ciudad y cuando llegó a la estación enseguida se le acercó un diácono de esa iglesia y le cogió la maleta, casi que se la arrebató y le dijo algo así como: yo soy diácono de la iglesia en la que usted va a predicar mañana. Y añadió: ¿sabe? Yo no soy nadie. No soy un gran hombre en la iglesia, no soy más que uno de esos que lleva la maleta. Martin Lloyd-Jones explica, ¿saben lo que había detrás de ese hombre? Había un deseo de llamar la atención. Había un deseo de alabanza en un sentido. Había una raíz pecaminosa de orgullo. No estamos hablando de algo natural como pueda ser el carácter. Recordemos que cuando hablamos de las bienaventuranzas estamos hablando de algo sobrenatural, porque es consecuencia de la obra del Espíritu en el corazón de la persona. Dicho de otra forma, hay personas más extrovertidas, hay personas más tímidas, hay personas que enseguida se hacen ver quizá cuando llegan a un lugar, otras que pareciera que están más cómodas presentando o guardando una segunda posición. Unas y otras pueden ser preciosamente
trabajados por el Señor, llamados por el Señor para llevar a cabo aquello que Él quiera para sus vidas. Claro, unos y otros tendrán que lidiar con sus caracteres, con su temperamento. El extrovertido y el introvertido. El que se hace ver y el que está en una segunda posición. Cada uno de ellos será trabajado por el Señor, pero cada uno de ellos también puede ser usado para su gloria. Así que ser pobre en espíritu no apunta, como decíamos, a una pobreza material, tampoco hace referencia a procurar esa timidez, humildad, en el sentido de provocarlo, y tampoco hace referencia a tener, y aquí altero el orden de los términos, un espíritu pobre. No estoy hablando de los pobres en espíritu, sino un espíritu pobre. Hay personas que poseen tal bajeza espiritual que únicamente se pueden deleitar en lo carnal. Hay personas con una bajeza espiritual tal que únicamente andan vagando por ahí con el ansioso deseo de satisfacer esos deseos pecaminosos. Lo que el sentido, a través del olfato, el gusto, la vista, el tacto, les pueda ofrecer. Personas a quienes Judas llama sensuales. ¿Quiénes son esas personas sensuales? Nos lo dice en el versículo 19. Aquellos que no tienen al Espíritu. La palabra nos muestra, ¿no es así? Un contraste evidente, claro, diáfano entre aquellos que han sido convertidos y los que no. El creyente, el que tiene al Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. El que no, en las de la carne. Unos y otros se satisfacen en fuentes distintas. Unos y otros tienen deseos distintos, pensamientos distintos, motivaciones totalmente opuestas, porque de lo que estamos hablando, amigos, hermanos, es de una obra sobrenatural en el corazón. Aquel que tiene el Espíritu, aquel que ha sido tocado por el Señor, convertido, regenerado, tiene unas nuevas motivaciones, unos nuevos deseos, se deleita, sí, en todos esos medios de gracia que la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, en el venir a la iglesia, el ser parte de la iglesia, en el seguir avanzando para la obra del Señor, en el seguir glorificando al Señor. No así el inconverso. El inconverso no se deleita en eso, no encuentra una satisfacción en nada de todo eso. Puede que lo haga un día, dos, pero estamos hablando de algo profundo en el corazón. El inconverso no tiene al Espíritu y en consecuencia tan solo se puede deleitar en los placeres que se le ofrecen carnalmente. ¿Sabéis cómo les llama el apóstol Pedro? Animales irracionales. Andan por ahí tratando de satisfacer aquello que a la carne le gusta, lo que los sentidos ven y captan. Pero como dijimos, el alma, lo dijimos al principio de esta serie, el alma es espiritual y tan solo puede ser llenada de una manera verdadera, de una manera real por el Señor. Todo aquello otro que se presente como una oferta, un entretenimiento, lo que sea, no puede llenarnos, satisfacernos, darnos un gozo de una manera real, verdadera y plena. Y esto es a lo que está apuntando el Señor Jesús en su mensaje. Así que, como hemos visto, no apunta Jesús a una pobreza material, tampoco a un carácter de tendencia natural, ni a un espíritu pobre. Entonces, siguiente punto del mensaje, una primera definición del significado ser pobre en espíritu. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesús? Y vamos a ir, cómo no, a las Escrituras, a su palabra. La palabra es la fuente
de la que bebemos, donde buscamos el conocimiento. Mirad lo que dijo el profeta Isaías 57:15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fijaros que se está hablando aquí de una cualidad espiritual, una clase de cualidad, una condición espiritual, algo que, insisto, repito y trato de machacar y dejar bien atornillado. No es natural, es sobrenatural. Es algo que solo el Espíritu produce. No en vano estamos describiendo, Jesús está describiendo a aquel que le ha reconocido como Señor y Salvador. Ser pobre en espíritu significa sentirse como nada en la presencia de Dios. Ser pobre en espíritu significa tener un sentir profundo de impotencia en lo que nosotros tenemos, de incapacidad por nuestras propias fuerzas, de impureza moral en un sentido. Llegar a sentir que no hay nada en nosotros que pueda alcanzar su favor, su gracia, que no hay nada que nosotros podamos presentar para ganarnos absolutamente nada. Que en nosotros, que en lo que hay a nuestro alrededor, no hay ningún tipo de esperanza. La palabra que encontramos en nuestro texto, cuando dice pobres, en el griego es tojos, una palabra que se emplea para describir a aquel que carece aún de lo necesario para la vida. No estamos hablando de aquel que vive al día, que dice, yo tengo lo suficiente para hoy, mañana veremos. No. Se está hablando de aquel que carece aún de lo necesario y de la esperanza de lo que pueda tener mañana. Es la misma expresión que subyace detrás de la parábola del rico y Lázaro. Y referirnos a ella nos permitirá ir acercándonos a lo que el Señor Jesús vino a decir. En esa parábola, lo sabemos, se nos presentan a dos personajes. No vamos a leerla ahora, pero hay dos personajes principales. Por un lado tenemos al rico, ¿no es así? Aquel que estaba vestido con ropas elegantes y que ofrecía un banquete a diario. Y por otro lado se nos presenta a ese mendigo que estaba sentado a la puerta de su casa, que para hacerlo un poquito más dramático, se nos dice que estaba con todas estas llagas en su cuerpo y que trataba de coger alguna de esas migajas para comer. Si lo vemos, se nos está describiendo a alguien que está total y completamente destituido. Alguien que no tiene nada. Alguien que en un sentido se siente indigno y no tiene, por otro lado, ningún tipo de esperanza. Alguien que se encuentra, como algunos lo han definido, en la más absoluta bancarrota. Ese es el término, bancarrota. La pobreza en espíritu conlleva un sentimiento, como decía, de indignidad personal, impureza moral ante el Dios Santo. El pobre en espíritu sabe que no tiene nada que exigirle, nada que reclamarle al Señor. El pobre en espíritu es más bien como aquel publicano que subió al templo a orar y más bien con ese deseo quizá, sí, de no querer ni tan siquiera avanzar. Tan solo clamaba mirando al Señor diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. Todos conocemos lo que nos dice la palabra, la enseñanza que nos está mostrando a partir de ahí. Aquel publicano, aquel que había subido al templo
y oró de esa forma, aquel que reconoció su indignidad, aquel que reconoció cuál era su condición, aquel que se presentó ante el Dios Santo y tan solo podía confiar en Él, depositar toda su confianza en Él, que quedaba, sí, pasmado, por así decirlo, al estar en la presencia del Santo. Aquel volvió justificado cuando descendió a su casa. No así el fariseo, se nos dice, que confiaba en sus obras, que confiaba en su justicia propia. En realidad, si lo pensamos, todo hombre está en esa condición del publicano. Creo que es bueno que podamos tener en mente, a medida que vamos avanzando en el mensaje, cuál es el relato que encontramos en Génesis. Y lo veremos hoy desde dos perspectivas. Dios, en el principio Dios. Hoy lo veníamos escuchando en el coche. Dios subsiste desde la eternidad, hace algo precioso cuando crea todas las cosas, algo que revela su deidad, su poder, su soberanía. Crea al hombre, a la mujer, a su imagen, su semejanza. Sabemos que algo terrible ocurre en aquel lugar de delicia que es el huerto del Edén, que el hombre sucumbe a la mentira del diablo. El hombre cree que puede subir, escalar un peldaño más y a partir de ahí entra algo turbio, algo viene a resquebrajar, a mutilar lo que inicialmente estaba a su disposición. Y en un sentido, ¿verdad? A través del pecado entra la muerte, no solo física, sino también espiritual. A partir de ahí se alteraron, como iremos viendo, también muchas otras cosas. Pero a partir de ahí entró el orgullo, entró la incredulidad. Y el hombre, sabemos que por condición natural está muerto en sus delitos y pecados, y así permanece a menos que sea alumbrado, asombrado por el Señor. Y decía, es por eso que todos, en un sentido, sí, nacemos como ese publicano. Ahora, aquel que es pobre en espíritu sabe cuál es su condición, que necesita del Señor. Ahora, muchos están en una condición miserable, desgraciada, y no lo saben. Muchos, repito, insisto, están en una condición miserable, desgraciada, insatisfecha y no lo saben. O no sabéis, quizá a veces ocurre, ¿verdad? Hay alguien que puede estar afecto de una enfermedad mortal y no está sufriendo. Por ser asintomática en un primer momento, está muriendo y no lo sabe. No sabe cuál es su condición. Y aún en su ignorancia puede que llegue a jactarse de su buena salud. ¿Verdad? Decir, mira lo bien que estoy, y se está muriendo. Quizá le quedan 6 meses y se jacta de su salud. Y todos pensaríamos, ignorante. Aquel que es pobre en espíritu sabe que en él no tiene ningún mérito, que él no merece absolutamente nada y es consciente de ello. Sabe que no tiene nada de lo que gloriarse ante el santo. Esa es la diferencia. El regenerado sabe cuál es su condición, el otro no. El otro se encuentra en tinieblas y no tiene una visión adecuada de cuál es su condición. En el mensaje a las 7 iglesias del Señor, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea, fijaros lo que les dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás en problemas. Estás en problemas, eres un miserable. Pero no lo sabes.
Tú dices que eres rico, que lo tienes todo, que no tienes necesidad de nada. Eres un desventurado. Permitidme, un desgraciado. Y no lo sabes. No puedes hacer nada para mejorarlo. En ti no hay absolutamente nada. Crees ser poseedor de todo y no tienes nada. Crees poder presentar tus mayores capacidades y no te sirven para nada. Si te vieras tal cual eres, si vieras lo miserable que eres, vendrías corriendo al trono de la gracia, clamando por el oportuno socorro. Esa falta de capacidad es lo que nos lleva a ver lo segundo que significa ser pobre en espíritu. El verdadero creyente, quien ha tenido un encuentro salvador con Cristo, sabe que su confianza, su esperanza, su seguridad no está en Él, en lo que tenga a su alrededor, sus méritos, sus capacidades, sus currículums, sino en Dios, el soberano de las naciones, el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono, el Todopoderoso, el Santo. El pobre en espíritu sabe que todo cuanto tengamos que hacer, cualquiera que sea el llamado del Señor para nuestras vidas, el que se lleve a cabo su cumplimiento no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría, sino de que Él obre en nosotros, en nuestro corazón, de que Él sea el todo. Encontramos, hermanos, algunos ejemplos en las Escrituras que pueden ayudarnos a captar el sentido de lo que estamos diciendo, de esa cualidad espiritual. Es esa clase de cualidad espiritual que encontramos en Gedeón cuando él recibió ese llamamiento tan grande, tan elevado, ¿no? de salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Él estaba estremecido ante el solo pensamiento de la grandeza, el honor del llamado. Y él dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor, en la casa de mi padre. O es esa clase de cualidad que encontramos también en Moisés, cuando recibió también su llamado. Él sintió en un sentido, su indignidad, su incapacidad. Claro, conocemos la historia, ¿verdad? Dios pudo enojarse con él por su falta de fe, pero no por la evaluación que él hizo de sus capacidades. Y ya en el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre de muchísimas virtudes y habilidades. Si leemos la carta a los filipenses, ahí vemos todo su currículum, él lo presenta. Él viene a decir, oye, si esto va de currículums, ¿acaso hay alguno como el mío? Si se trata de competir en base al currículum, oye, yo no le temo a nada. Ven que hablamos. Si es por currículum, si es por méritos, aquí estoy. Pero Pablo nos dice que cuando tuvo el encuentro con el Señor todo cambió. Que cuando tuvo aquel encuentro con el Señor, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, todo cambió. Y todo aquello que él pudiera haber echado en cara a los demás, que quizá hubiera sentado a los demás diciendo, aquí estoy. Aquí están mis antecedentes, aquí está mi formación, aquí está mi credo, aquí está mi doctrina, aquí está mi testimonio, mis obras, lo que sea, lo que queráis, aquí lo tenéis. Todo esto, basura, pérdida, en comparación con el poder conocerle a Él, mi Señor. Pérdida, basura. Esto no va de méritos.
hermano, amigo que nos visitas, esto no va de méritos, esto no va del lugar donde nacieras, esto no va de la familia en que nacieras, no va de que nacieras en el seno, como a veces se dice, de la iglesia, no va del lugar donde estudiaras, no va de la formación, no va de lo mucho que hayas avanzado, del éxito, entre comillas, que según la sociedad hayas alcanzado. No va del trabajo, no va del dinero, no va de las riquezas. Todo esto, nada, basura, pérdida. De lo que se trata es de una confianza en el Señor. De eso se trata. De eso se trata. Mira lo que dijo Pablo. Fíjate, sabemos del carácter de Pablo. En las Escrituras, si lo vemos, sabemos del carácter de Pablo. Pero ese hombre que tenía ese currículum, esos antecedentes, que en un sentido podía, sí, estar seguro de sí mismo. Fijaros, él dice que cuando se presentó a la iglesia de Corinto iba con debilidad, con temor, con temblor, y que tratándose de la evangelización, él dijo, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Eso es pobreza espiritual. Hermanos, ser pobre en espíritu significa una ausencia total, escúchame bien, de orgullo y de seguridad en nosotros mismos. Ser pobre en espíritu es, por un lado, como hemos dicho, en primer lugar, sentir cuál es nuestra condición, que sin Él no somos nada. Y en segundo lugar, una ausencia total de orgullo y seguridad en nosotros mismos. Claro, esto, como decíamos al principio, quebranta, va en contra de la enseñanza del mundo, de la sociedad, cualquiera que sea el ámbito en el que nos movamos, ya sea el ámbito en el que estén los chavales en el colegio, instituto, más adelante en la universidad, en el trabajo, en nuestras relaciones. Porque claro, el clamor de la sociedad a medida que vamos avanzando y cada vez más y de la psicología moderna es el llamado a confiar en uno mismo, a trabajar en uno mismo, ¿verdad? Creer en uno mismo, estar seguro en uno mismo, ir avanzando en una u otra área, en uno u otro crecimiento para que uno pueda estar seguro en uno mismo. Pero viene Cristo y dice, felices aquellos que carecen de justicia propia. Felices, bienaventurados, satisfechos, plenamente gozosos, aquellos cuya seguridad no descansa en todo lo que tienen, en todo lo que está a su alrededor, sino que descansa puramente y únicamente en mí. Ser pobre en espíritu nos lleva a sentir que somos como nada, que no tenemos nada y elevamos nuestros ojos a Él, en adoración a Él, en sumisión y dependencia total y absoluta hacia Él, de su gracia y de su misericordia. Esa es la clase de pobreza de la que el Señor está hablando. Como decía, sensación de impotencia en nosotros mismos, incapacidad en nosotros mismos, impureza moral, sentimiento de indignidad y, en último lugar, y me gustó como aquí lo dijo el pastor John Piper, de que si ha de haber vida, gozo, utilidad, provecho, tendrá que ser todo de Dios y todo de gracia, lo cual me lleva al último punto del mensaje, donde yo me he permitido titularlo como una segunda dimensión de esa bienaventuranza. Y aquí me permitiréis, y para ser honesto, voy a decir que aquí he seguido el material, el recurso precioso que es el libro de A.W. Tozer, La búsqueda de Dios. En su segundo capítulo, él lo titula La bienaventuranza de no poseer nada. Ahora, es obligado el comentario. No es que Tozer se esté confundiendo.
no es que bajo el título La bienaventuranza de no poseer nada, ahora venga a defender lo que he dicho que no conllevaba la pobreza en espíritu, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que no es una pobreza material. Más bien está íntimamente relacionado con lo que tuvimos ocasión de ver en el último de los mensajes sobre esta serie, cuando nos introdujimos a las bienaventuranzas. Me permitiréis que recuerde algunas de las verdades que estuvimos meditando en el último de los mensajes, decía. Y sí, lo voy a repetir, porque como decía, hay cuestiones que deben estar atornilladas en nuestra mente, en nuestro corazón, bien ancladas, porque si hay verdades que están ancladas, ahí estamos seguros, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo, mira, está atento a esto, ¿eh? Cualquiera de aquí en nuestra debilidad podemos decirlo y ahí nos quedamos pequeños y como que entrando en un terreno divino, sagrado, precioso, de deleite, como que a veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero lo que dijimos es lo siguiente, mira, que el Dios eterno, el increado, el que subsiste desde la eternidad, desde los días de la eternidad como estuvimos viendo, el Dios bendito, el Dios feliz, el Dios Macarios, que subsiste en esa relación, en esa bendita relación trinitaria en la que Padre, Hijo y Espíritu Santo se están glorificando uno a otro. Ese Dios que no necesitaba de nada ni de nadie para ser completo. Sin embargo, nos dice la palabra que nosotros, la Iglesia, venimos a ser su plenitud. El que subsistía en esa relación de amor feliz, nos vino a introducir a nosotros en ese banquete, para que pudiésemos participar del banquete, de la fiesta, de la danza, participar de ese gozo, de ese deleite. Y Dios nos creó, como decía, a hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Como decía antes, nos colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, un lugar de delicia, con una encomienda tremenda, un llamado, una vocación preciosa, y colocó todas las cosas a su alrededor para que pudieran ser de su deleite, de su satisfacción. El hombre fue creado también en ese sentido de que fue creado a su imagen y semejanza, decíamos, con un deseo de felicidad. Si recordáis aquí el último mensaje, hicimos el ejercicio práctico. Pedí que aquel que no tuviera un deseo de felicidad levantara la mano. Claro, ninguno la levantó, ¿verdad? Porque todos queremos ser felices. No hay ninguno aquí que desee la infelicidad para sus días. Y todo lo que fue creado en el principio, que como decía era precioso, permitía que el hombre, la mujer, pudiesen tener una armonía perfecta, íntima entre ellos, con el Creador y con todas las cosas creadas. Pero como decíamos antes, algo trastornó, vino a desdibujar, mutilar ese estado inicial. El diablo, el padre de mentira, sabía que el hombre solo podía mantenerse feliz mientras estuviera en sintonía, en comunión con el Creador. Y el pecado podía y vino a destruir esa felicidad, y el diablo lo introdujo en el huerto. Entonces, nuestros primeros padres sucumbieron a la mentira, como decíamos, creyeron que el Señor no les había dicho toda la verdad, que había una felicidad aún más grande que podían anhelar, a la que podían aspirar, que podían conseguir, y se rebelaron. Un desgarrador y, sí, permitidme, asqueroso grito de independencia. Y a partir de ahí,
todo se resquebrajó. En el corazón del hombre debía haber un lugar muy concreto que solo podía ser ocupado por el Señor, no por las cosas. Fuera podía haber todos los dones con que Dios había dado al hombre, pero el pecado lo complicó todo. Y estuvimos viendo, ¿verdad? Hay ese deseo de felicidad en nosotros. Lo que pasa es que se ha tergiversado el modo con el que tratamos de conseguir esa felicidad. Se presentan ofertas, entretenimientos, relaciones familiares, de amigos, lo que sea, trabajos, riquezas, como decíamos antes, cosas que en sí mismas son preciosas, que pueden ser bendiciones enormes, pero que no pueden ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Todo infortunio, dice Tozer, empezó cuando Dios fue sacado del santuario y fue sustituido por las cosas. Por eso el hombre no tiene paz, porque Dios no está en el trono. Y yo os invitaría, no os perdáis, porque como iremos viendo y estamos tratando de avanzar en ese sentido, hasta donde hemos visto ahora, el Señor nos llama a analizar cuál es nuestra condición. Pero también en lo que iremos viendo ahora, hay un llamado a considerar qué hay en nuestro corazón. Sí, claro, estoy hablando a los inconversos, pero a los convertidos también, ¿eh? Porque hay quienes realmente se han convertido y sin embargo quizá hoy le están concediendo a otra cosa que no es Dios un lugar impropio, inadecuado en su corazón. Porque dentro del corazón hay siempre ese deseo, ¿verdad?, de poseer más, de tener más, de adquirir más, codiciar con una fiera y desordenada pasión. A veces para consolidar según qué verdades acudimos a tratados de teología, ¿verdad? Pero lo que hay en nuestro corazón, cuál es la condición del hombre a veces, queda muy, sí, se hace la radiografía, por decirlo así, con unos términos muy sencillos. Mí y mío. Mí y mío. Eso refleja muy bien lo que hay en el corazón. Síntomas verbales de una terrible enfermedad. Lo material se ha arraigado tanto en nuestros corazones que tenemos que arrancarlo. Jesús, hablándole a los discípulos, se refería a la tiranía de las cosas cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Dice este autor, hay algo a lo que Jesús llama vida, como diríamos nosotros nuestro ser, cuya principal característica es el deseo de poseer. Permitir a ese enemigo vivir es desdicha, es casi acabar con todo. Sin embargo, aniquilar a ese enemigo es vida. Como hemos visto antes, bienaventurado en espíritu es aquel que por la gracia del Señor ha sido redarguido de pecado, ha visto la fealdad de su pecado, ha tenido un sentir muy concreto, muy específico de cuál es su condición, su impotencia, su incapacidad. Se siente como aquel mendigo que hemos visto antes, sin tener nada que ofrecer, sintiéndose en una bancarrota total, pero que libertado del yugo del opresor, al rendirse al Señor, no teniendo deseo de poseer nada, llega a poseerlo todo. Repito, no teniendo deseo de poseer nada, llega a poseerlo todo. De ellos es el reino de los cielos. Y este principio lo hemos visto estos días en la lectura diaria
en el libro de Génesis, en la historia de Abraham, Isaac. Si recordamos la historia, una historia que conocemos, ahí vemos una vida completamente rendida. Cuidado, amigos, hermanos, otro llamado, vida completamente rendida. ¿Sí? Al mismo tiempo, vemos ahí un comentario, dice el autor de esa bienaventuranza. Conocemos, decía la historia, Abraham y Sara eran de edad avanzada cuando tuvieron a Isaac, ¿verdad? Isaac, el hijo de la promesa, pero que bien pronto empezaría a convertirse en el deleite, en el ídolo de su padre. Podemos pensar desde el momento quizá en que lo levantaría en brazos, que lo acurrucaría, que se empezaría a gestar esa relación tan estrecha padre e hijo. Aquellos que somos padres sabemos de qué va esto, ¿verdad? Ese amor que uno siente por ese bebé desde el minuto cero. Desde el primer instante que lo vemos, que parece, a ver si se cruzan las miradas, si no, que lo tenemos ahí se está gestando una relación única, especial, de amor. Y además sabemos que ese niño, Isaac, representaba algo muy singular. Representaba todo lo que aquel anciano, Abraham, reverenciaba y tanto amaba. Aquel pequeño era el cumplimiento de lo prometido. Era el cumplimiento del pacto, de las esperanzas. Y aquel niño iría creciendo y así también el corazón de Abraham se ligaría cada vez más y más al muchacho. Y llegaría un momento que esa relación podría llegar a ser peligrosa. Podría llegar a ser peligrosa porque a veces, decía antes cosas, sí, hay cosas materiales que ocupan un lugar inapropiado en nuestro corazón, pero a veces también puede que haya personas, relaciones que ocupen un lugar inapropiado en nuestro corazón. Y ahí sabemos, conocemos la historia, Dios intervino, ¿verdad? Dios intervino de una manera que nos deja con la boca abierta. Una prueba en la vida de Abraham bien difícil. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El escritor sagrado no nos habla de la agonía de aquel padre. Pero si echamos un poquito a trabajar nuestra imaginación, quizá podemos suponerla, ¿verdad? Podemos imaginar la noche que Abraham pasaría en las colinas de Berseba, a solas con Dios. Podríamos pensar, quizá Abraham pensó, ¿y por qué no yo? ¿Por qué tengo que ir a sacrificar a mi hijo? Y las preguntas que se haría, oye, ¿y si de él ha de venir la descendencia? ¿Cómo será? Fue una prueba de fuego. Y él en el momento crucial no falló. En el momento crucial de la historia no falló. Él tomó su decisión e haría lo que Dios le pedía. Así que de mañana se levantó y con Isaac se dirigió a esa tierra de Moriah y se dirigió hasta el punto en el que parecería no haber retorno. Y ya cuchillo en mano, nos dice la palabra, se le aparece el ángel del Señor y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Es como si Dios le estuviera diciendo, nunca fue mi intención que le hicieras daño. Nunca fue mi intención que tocaras al muchacho. Pero hay un lugar en el templo de tu corazón que solo me corresponde a mí.
Y cualquier cosa, cualquier persona, cualquier relación, cualquier lo que sea, ponle el nombre que tú quieras, que esté ocupando el primer lugar de tu corazón, hay que arrancarlo. Eso no es la vida. Hay que redirigirlo. La vida que el Señor promete es muchísimo más. Pero en ocasiones conviene que el corazón sea tratado por Él. Entonces nos dice la palabra que se abrieron los cielos y se oyó una voz y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Podemos imaginar a aquel anciano, pasada esta prueba, ¿cómo se sentiría? Rendido, sometido a Dios, pero a su vez fuerte, vigoroso, puro. Abraham era un hombre totalmente rendido, sometido a Dios, y pone esto en cursiva, sin que nada pudiera llamar suyo. Sin que nada pudiera llamar suyo. Ponlo en cursiva y en negrita, y subráyalo si quieres. Pero ahora puedes pensar, a ver. Cuéntamelo de nuevo. No, tranquilos, no vamos a empezar otra vez. Pero nos dice la palabra que, oye, Abraham tenía esposa, tenía hijos, tenía bienes, tenía siervos, ovejas, camello, ganados. Oye, este tipo tenía de todo. ¿Cómo que tenía de todo y no podía llamar nada suyo? Esa es la cuestión. Tenía de todo, pero no podía llamar nada suyo. Esa es, ayer se lo decía en casa a mi hijo, ayer le dije, mañana vamos a pasar por la escuela del renunciamiento. Es la dulce teología del corazón que resulta de pasar por la escuela del renunciamiento. Hay unas palabras, hemos dicho antes, que reflejan lo que hay en el corazón de la persona, que reflejan un deseo, sí, desordenado, una pasión desordenada, mío. Abraham podía disfrutar de muchas cosas, muchas posesiones, muchas bendiciones, pero no ocupaban un lugar inapropiado en su corazón. Me gusta cómo lo explica Tozer. Él dice, el mundo podía decir, Abraham es rico, pero él seguramente sonreiría por dentro. Porque sus tesoros verdaderos estaban en lo interno y eran eternos. Sus tesoros no eran las posesiones que pudiera tener ahí a su alrededor. Sus tesoros no era su esposa, sus hijos, sino que su deseo, su pasión. Ahora todo estaba equilibrado, todo estaba en su sitio, todo estaba en orden. Había un primer lugar, Dios. Apegarnos a lo material, apegarnos, sí, y todo esto, insisto y repito, que no se malentienda, disfrutamos de preciosas bendiciones, la familia lo es, el matrimonio lo es, los hijos lo son, las relaciones, lo que sea, pensad en lo que sea. Pero dejar que ocupen un lugar inapropiado puede ser dañino, muy dañino para el alma. Así que, hermanos, debemos entregar nuestros dones, nuestros talentos, reconocer lo que el Señor nos ha confiado, pero no otorgarles, no permitir que ocupen el lugar que, como decía, no les corresponden. Porque el trono,
debe ocuparlo Él. Ese vacío solo puede ocuparlo Él. Ese vacío que hay en el alma no lo ocupan las cosas. Lo llena Él. Mirad lo que dice Pablo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Con todo lo que hemos estado reflexionando, creo que hay, para terminar, alguna cuestión y entrando ya en un llamado para cada uno de nosotros. Lo hemos visto. Analizar cuál es la condición. Cuál es la condición de cada uno. Considerar, todo lo que hemos estado viendo. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos y solo de ellos. Mira, lo que Cristo está ofreciendo es un banquete. Lo que Cristo está ofreciendo es una fiesta, es un deleite, es un banquete, es un reino celestial. Volvamos otra vez a la escena del mendigo. Y ubícate ahí, como el mendigo que está a la puerta. Y se abre la puerta y le dicen, pasa, pasa. Siéntate a la mesa y come lo que quieras. Pasa, siéntate, participa del banquete, participa de la fiesta, come, sáciate. Cristo habló de una puerta de entrada muy singular, una puerta estrecha, una puerta por la que no puedes pasar con todo tu orgullo ahí, bien hinchado, ¿verdad? No puedes pasar por esa puerta estrecha con todo tu orgullo, creyéndote ser alguien, creyendo que lo mereces todo, creyendo que depende de ti, creyéndote ser alguien que no eres. Podríamos decir, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella con todo su orgullo. Cristo dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y para entrar por ahí tienes que deshincharte. Deshincha el orgullo. Arrepiéntete de tu orgullo. Arrepiéntete de tu rebeldía. Arrepiéntete de lo que sea que hayas estado albergando en tu corazón, tus pensamientos. Si crees ser alguien, no estás preparado. No eres pobre en espíritu. Y tu vida es desgraciada porque tu confianza, tu seguridad descansa en tu propia justicia, no en la justicia de aquel que siendo Dios se despojó de la gloria y se hizo semejante a nosotros para entregarse en la cruz del Calvario para que podamos vivir la vida que Él merecía. Déjame que te diga esto, si tu confianza, tu seguridad descansa en ti, lo que puedas ser, merecer, hacer, estás perdido. Estás perdido si crees que la justicia está en ti. Si a lo largo del mensaje Dios te ha dado una visión más precisa de cuál es tu condición, esa condición desgraciada, miserable, de perdición, de insatisfacción. Si te has dado cuenta que no eres nadie delante de Él, que no mereces nada, no te quedes ahí. Puede que te sientas un miserable, pero en Cristo hay la plenitud. En Él está la plenitud y Él ha prometido poner su justicia en ti.
por la fe. Que la justicia de Él te sea atribuida a ti. Recuerda al publicano. Recuerda al publicano. El que se presentó y dijo: sé propicio a mí, que soy pecador. Y aquel hombre, con la confianza puesta en el Señor, volvió a su casa justificado, declarado sin culpa. Ahora, como hemos dicho al principio, también las bienaventuranzas vienen a describir al creyente, también la pobreza en espíritu. Y el Señor creo que nos está hablando, el Señor está hablando a más de uno, creo aquí. El creyente sabe dónde debe estar su identidad, en quién es que hay seguridad, quién hay refugio, quién es aquel en mayúsculas en quien podemos depositar confiadamente toda nuestra confianza. El creyente sabe cuál es la fuente del gozo, de la satisfacción, de la felicidad verdadera, no la que ofrece el mundo, sino la felicidad verdadera. Así que si alguno, cuando hablábamos de orgullo, se ha visto ahí, si alguno, hermanos, seguiremos, el otro día lo decíamos aún, seguiremos luchando contra el orgullo todos los días de nuestra vida. Dicen que es el último pecado contra el que luchamos. Pero arrepiéntete. Si has estado albergando, fomentando, alimentando ese orgullo pecaminoso, destructivo, arrepiéntete, clama, pídele al Señor. Si creías ser alguien en tus méritos, por tu currículum, por lo que hicieras, arrepiéntete. Y si has abrazado cualquier forma de idolatría, si siguiendo esa historia que hemos visto de Abraham y Isaac, has visto que hay algo, que hay alguien que está ocupando un lugar en tu corazón que no le corresponde, arrepiéntete. Recuerda lo que en su día dijimos que era la idolatría. La idolatría, para que nos quede claro, no es más que adulterio espiritual. Es correr a los brazos de otro. ¿Verdad que si vemos en el ámbito del matrimonio, uno de los cónyuges correr a los brazos de otro, nos repulsa, nos causa desagrado? ¿Cuánto más con el Señor? ¿Estás adulterando en este sentido? ¿Le has dado un vuelco a las cosas? Si las cosas han pasado por encima del Señor, arrepiéntete.